Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y bien, esta vez tenemos a Cintia Solís, que es buenísima para la parte de derecho informático, y está por aquí mis compañeros de el Elite, de OYEC y de Book, quien hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec. Bienvenidos a esta nueva entrevista de la jaula del noob. Y el día de hoy tenemos de invitada especial a Cintia Solís, que es doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por las universidades Paris-Sud y Paris-Saclay. También es maestra en Derecho de la Innovación Técnica. También es investigadora adscrita al Centro de Estudios en Derecho Inmaterial de la Universidad Paris-Sud, catedrática en diversas instituciones de educación superior en México y el extranjero, socia del despacho Lexing desde el 2008. Es un honor tenerte en esta nueva entrevista de la jaula del noob, Cintia. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, Pul, si gustas iniciar. Buenas, bienvenido aquí a la jaula del noob. Soy Pul. Bienvenida, querida Cintia. Un placer tenerte acá con nosotros. Y bien, bueno, básicamente, hoy por hoy estamos viviendo pues cambios y fenómenos bien radicales, ¿no? Por los modelos de negocio en las redes sociales. Sabemos que ya no es un tema nuevo. Entonces, las redes sociales siempre se ha basado, bueno, su éxito, básicamente, como bien sabemos, es en la explotación, en la adquisición de los datos personales como tal. Bueno, sabemos que no nos cobran con dinero, pero sí nos cobran, como una vez bien decías tú, en especie, ¿no? Con nuestra información. Dado este hecho, en el derecho internacional sé que existen algún tipo de regulación, ¿no? Sabemos que que está en nuestra mano, obviamente, ¿no? Como usuarios nosotros proteger nuestros datos. Es decir, estamos en control de lo que publicamos o no. Como decía una persona, tenemos que subir nuestras defensas en nuestra identidad digital, ¿no? Entonces, vos, ¿será que podés decirnos qué mecanismo de regulación de datos personales, más o menos, eso, o sea, cuáles mecanismos o medios a través de los cuales podemos, como digo, subir la defensa para poder controlar mejor el flujo de nuestro datos en la red? ¿Qué puedes recomendarnos? Bueno, a ver, algo muy importante. Recordemos que el tema de las redes sociales, mucha gente cree que no existe regulación al respecto y entonces ha habido muchas propuestas de regulación de las redes sociales, pero es un mito. O sea, en realidad las redes sociales sí están reguladas, solamente que servicios de Internet operan otro tipo de formas de regular, es decir, se rigen bajo temas de gobernanza de Internet. Todo depende también mucho de la jurisdicción donde se encuentra esta empresa de redes sociales. Cuando en 2016 la Unión Europea se preocupa por tener una regulación que pudiera alcanzar, la verdad es que este Reglamento General de Protección de Datos Personales viene a sustituir una directiva que ya existía desde el 95. O sea, no es que no existiera nada hasta ese momento. Lo que pasa es que muchas veces las grandes corporaciones lo que hacían es tratar de escaparse de la aplicación de la norma porque decían, bueno, es que al final o sea, no me aplica tu normativa porque yo no estoy haciendo una operación específicamente en Europa y entonces mi normativa es la de San José, California, por ejemplo, ¿no? En el caso de Facebook. Entonces, lo que hace el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que se venía discutiendo de tiempo atrás, desde 2012 aproximadamente, es básicamente generar una regulación con estas garras o este alcance extraterritorial para poder traer a la jurisdicción europea a las grandes empresas de tecnología, como Google, como Facebook, como Twitter, como Amazon, por ejemplo. Ahora, ojo, muy importante, esta regulación únicamente protege a europeos residentes en Europa. Y eso es importantísimo que nos quede claro porque aquí en México, curiosamente, a pesar de que tenemos nuestra propia legislación de protección de datos personales, cuando entra el reglamento en vigor, pues hasta ese momento, es decir, 6 años después de que teníamos que haber empezado a cumplir nosotros, me miento, 8 años después,
fue cuando muchas empresas mexicanas empezaron a ponerse las pilas y decir, ay, es que el reglamento. Pero no, espérate, compadre, o sea, ni te aplica a ti, solamente aplica a aquellos que traten datos personales de europeos residentes en Europa. Pero ¿qué pasa? Que se hizo un super boom porque lo que sí es un hecho, pues es que prevé altas multas a este tipo de empresas y ya había investigaciones en proceso y obviamente, ¿qué pasó? Pues que apenas entró en vigor en 2018 y empezaron a multar a grandes empresas. ¿Qué fue lo que sucedió? Casualmente, en California se crea la famosa CCPA, que es una normativa enfocada a la protección del consumidor. Entonces, básicamente, todas las empresas residentes en California que tratan datos californianos dijeron, no, espérate, ¿no? O sea, a mí no me vas a venir a aplicar un reglamento de otra jurisdicción. Yo tengo mi ley que es muy similar en apariencia. O sea, la verdad es que trae muchas jiribilla, muchas salidas ahí para las empresas de tecnología, pero digamos que es similar, ¿no? O sea, de alguna u otra manera viene a hacerle un contrapeso y a decir, bueno, yo mismo voy a poner mis estándares, solamente aplica en California, solamente aplica para empresas o que traten datos personales de californianos residentes en California, y hay un tema ahí de pugna. Sin embargo, eso no significa que no eventualmente, hoy en día, si Twitter, Facebook, Amazon o cualquier otra empresa que trate datos personales de europeos residentes en Europa, le vaya a aplicar justamente el reglamento. Ahora, ojo también otra cosa muy importante, no es que solamente le aplique el reglamento, sino el reglamento tiene como vocación ser de aplicación en toda la Unión Europea, pero ya al momento de aplicarse, tiene que aplicarse por una jurisdicción en lo particular. Por ejemplo, Francia, cuando multó a Google. Claro, Francia, la autoridad de control francesa, que es la CNIL, multa a Google con base a la regulación francesa y la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, ¿ok? Entonces, literalmente es bajar a un caso en lo particular. ¿Qué podemos hacer nosotros como mexicanos? Como mexicanos, nosotros tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y afortunadamente es una legislación muy buena que incluso inspiró al Reglamento General de Protección de Datos Europeo. O sea, tiene mucho en común con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Y también es extraterritorial. Tan es así que el INAI pues ya ha en reiteradas ocasiones ha traído casos de empresas extranjeras a la jurisdicción mexicana y también ha emitido recomendaciones a las redes sociales. El punto aquí es que muchas veces los usuarios no tenemos conciencia de eso, no tenemos conciencia de que existe una legislación que nos protege, que nos aplica, y cómo poder actuar frente, pues no solamente a las empresas de redes sociales, sino a las de comercio electrónico y a todas, ¿no? Todas las del comercio del día a día. Y se ha trabajado mucho por parte del propio INAI en generar esta conciencia, se han generado muchos documentos de referencia, tienen programas de capacitación, hay programas y certificaciones gratuitas, pero apenas 12 años después de que entró en vigor la normativa, vemos cómo el usuario de a pie va poco a poco teniendo como esa conciencia de la protección de sus datos personales. Sin embargo, pues vemos que muchas empresas todavía ni siquiera se han enterado de que les aplique esta norma o no entienden realmente de qué va, ¿no? O sea, todo el trasfondo y todo el trabajo que hay detrás. Es correcto. Sí, gracias por la aclaración, querida Cintia. Sí, este tema, ¿no? Del ejercicio de la jurisdicción extraterritorial por los estados, la verdad que es un tema complicado, ¿no? Porque al final de cuentas uno no sabe quién tiene el control. O sea, la pregunta es quién tiene entonces el control. O sea, no hay un control general, ¿no? Bueno, de alguna manera, ¿no? Claro que todo depende de la situación. Ustedes en México, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia, nosotros no tenemos un control, ¿no? Y jurídicamente hablando, tampoco hay legislación bien reglamentada, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pero bueno. Países, por ejemplo, como Ecuador, apenas acaban de tener normativa, pero pues Guatemala no tiene, Honduras tampoco tiene. O sea, ya cada vez más, digamos, en el mapa mundial, ya cada vez hay más países que tienen tanto una legislación específica como una autoridad de control específica. Pero todavía no está tan permeado. Y hay países, por ejemplo, además, todo eso tiene que ver mucho con temas culturales. Por ejemplo, si vemos la legislación vigente de Canadá, vamos a ver que
pues le apuesta mucho a la accountability, ¿no? O sea, literalmente a la buena fe, porque la autoridad de control canadiense no tiene facultades para poner multas. O sea, literal, eso es como un ombudsman, solo emite recomendaciones, pero estamos hablando que la cultura del empresario canadiense es mucho más respetuosa per se. En Japón igual vemos lo mismo, o sea, las sanciones no son tan altas y de hecho fue el primer país extranjero después del Reglamento General de Protección de Datos Personales en tener una declaración de idoneidad o de país adecuado para que se compartan datos de europeos. Pero entonces estás hablando de la cultura japonesa, que es una cultura más de respeto, es una cultura que no necesitas obligar de entrada al cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, justo ahí es donde necesitas hacer ciertos ajustes a la legislación. Es triste decirlo, pero pues así funciona, ¿no? Obviamente en lugares donde la sociedad no está acostumbrada a cumplir las normas, hay que apretarles un poco más las tuercas, ¿no? Lo ideal sería, pues, que estuviéramos mejor educados para no tener que aplicar la normativa, pero, pues, it is what it is. En materia normativa y verificación del cumplimiento de las regulaciones acerca de ciberseguridad en México, se vive un salvaje oeste. No quiero compararnos con Europa o Estados Unidos, ya que aquí la colaboración, interdependencia y gobierno no es la misma, pero ¿cuánto crees tú que tardará México en implementar una política de cumplimiento efectiva, medible y con resultados en materia de ciberseguridad? Mira, el grave problema de la materia de ciberseguridad es que no hay, o sea, teníamos un esbozo en 2017 de Estrategia Nacional de Ciberseguridad que no estaba mal como un primer saque, ¿no? Tenía varios ejes rectores y quedaban muchas cosas en el tintero. El problema es que 3 años prácticamente de este sexenio se vivió sin ningún tipo de estrategia. Acaban de sacar una estrategia nacional de ciberseguridad como versión 2.0, que es como nada. Y ese es el problema, porque a nivel normativo, créanme que tenemos normativa en todos los estados. A ver, partamos de una situación. Nosotros como república, si me pongo muy aburrida me dicen, ¿eh? O sea, me dicen así como, soft, por favor. Miren, en materia penal, no hay una estandarización, o sea, no hay un código único, no hay un código penal único, sino que tienen que coexistir el Código Penal Federal, los 32 códigos penales de cada uno de los estados y además de todo, en algunas normativas existen lo que se llaman delitos especiales, ¿no? Por ejemplo, en la Ley de Instituciones de Crédito existen algunos tipos penales, en la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales Particulares hay otros tipos penales y así sucesivamente. Entonces, si nosotros estudiamos todos los códigos penales, los 32 códigos penales, leyes especiales y demás, vamos a ver que por supuesto que hay tipos penales hechos o, digamos, expresamente generados para atacar el tema de la ciberseguridad, bueno, para atacar el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? En pro de la ciberseguridad. El asunto es que no hay una estandarización. Entonces, cuando tú entiendes realmente cómo funciona la Internet, pues te das cuenta que no tiene fronteras. Y por eso ha sido tan importante la firma del Convenio de Budapest y toda la cooperación procesal que hay detrás, y cómo es erróneo tratar de estar reformando códigos estatales por aquí y por allá, porque pues evidentemente eso también genera pequeños paraísos, ¿no? Entonces, muchos ciberdelincuentes se instalan en estados donde la comisión de esa conducta no está reconocida como un delito. Y de repente, pues tienes ahí gente delinquiendo en el Estado de México porque hay cosas que en el Estado de México no son delito, pero en la Ciudad de México sí. Y eso pasa no solamente con los ciberdelitos, pasa con absolutamente todos los delitos y ese es el problema. Necesitamos, obviamente, que el gobierno entienda que este es un aspecto fundamental, ¿no? A los que nos dedicamos al tema de la ciberseguridad, les juro que tenemos 10 años que nos ven como si vendíamos Biblias a domicilio. Apenas hace, que será, como 4 años empezaron a darle la importancia de vida. Pero los que estábamos desde antes del 2010 hablando de estos temas nos veían como unos weirds, o sea, como unos súper raros, así como de, no sé de qué estás hablando, ¿no? Ahorita, como ya hay un gran impacto económico, es decir, hasta que no están viendo las empresas cuánto les está costando, cuánto les empiezan a costar los ataques, sobre todo los de ransomware, no
no le habían tomado la importancia de vida. Entonces, tenemos el problema de que desde el gobierno no se entiende, o sea, desde el gobierno no hay una estrategia clara, no les voy a decir que no se están haciendo cosas, se están haciendo cosas, pero como cada quien desde su trinchera, y esto no se puede abordar de esa manera, ¿no? Tiene que haber una estrategia global, una estrategia conjunta, una estrategia de cooperación. O sea, las policías cibernéticas, por ejemplo, de la República, hasta hace unos años no se hablaban entre sí. O sea, hasta que se hizo un convenio interpolicías por ahí del 2000, creo que fue 2018, 2017, una cosa por el estilo, pero antes no se hablaban entre sí, ¿no? Tuvo que haber un convenio de cooperación entre las policías cibernéticas, que además también están maniatadas, porque recordemos que el gobierno, o sea, los órganos gubernamentales no pueden hacer nada que no esté expresamente contemplado en su normativa. O sea, no pueden hacer nada más. Y si sus facultades no está, por ejemplo, la investigación de algún fraude, porque ellos realmente no están ahí para eso, sino para monitorear e identificar delitos del fuero federal, delitos graves, pues lo demás queda para la estadística, ¿no? O sea, toman nota y es como, sí, gracias por decirme, voy a tomar nota de este phishing, ¿no? Como esta caricatura de Los Simpson, cuando el jefe Gorgory teclea en su máquina de escribir invisible, algo por el estilo, ¿no? Entonces, realmente ese es el problema, ¿no? Que la visión, o sea, no se entiende todavía que es un delito informático, no se entiende realmente de fondo qué es la ciberseguridad, ¿no? Y eso es algo problemático y además un punto importante. Precisamente con la nueva estrategia digital nacional y la estrategia nacional de ciberseguridad, no le están dando presupuesto. O sea, se habla de una fallida o una malentendida soberanía tecnológica y este tema necesita presupuesto. O sea, no hay de otra manera, no hay de otra forma. O sea, si no le inviertes, no hay manera. Y ese es el problema, ¿no? De México, aunque no es un problema solo de México, es un problema globalizado, pero atendiendo al problema mexicano, eso es como está. Bien, Cintia, pues a mí me gustaría preguntarte un poco, en cuanto a costos, ¿cómo funciona? Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen cuánto nos cuesta un pentesting, pues es dependiendo del número de máquinas. Si es de 15 a 20 máquinas es un costo, a lo mejor si es de 50 a 100 máquinas otro costo, dependerá también qué tipo de análisis necesites. Se tiende a considerar ahora que un trabajo de ciberseguridad, incluso para una empresa, pues puede ser algo complejo, o sea, no es algo como que te voy a cobrar 5,000, 10,000 pesos, tienes que primero que analizar la profundidad, hacer tu levantamiento de requerimientos. Supongo que es algo muy parecido, pero sí me gustaría saber más o menos cómo funciona. Por ejemplo, por llevar un caso a una persona, de cuántas horas estaríamos hablando. Supongamos que a mí me cachan haciendo algo malo y obviamente metiéndome a una computadora de otra persona y haciendo un leak de una empresa, por ejemplo, robando toda su información confidencial, luego comprueban que pues sí me metí, ¿a qué estaría yo como involucrado o cuál sería el proceso? ¿Tendría que pagar 10, 20 horas o para nada? A lo mejor nos tendríamos que aventar 6 meses de cooperaciones más viáticos. O sea, ¿qué tan complicado es para alguien que realmente ya tiene un problema, ¿no? Porque a lo mejor es a veces especulativo, pero si yo ya tengo un problema y yo ya puedo ir a prisión, pues obviamente ya no es optativo un servicio de derecho informático, ya es algo más como que necesito. ¿Cómo sería este proceso, más o menos? ¿A qué tipo de consultoría, cuántas horas tendríamos que llevar? Ahí les va, esto es muy importante, es una gran pregunta. Los que nos dedicamos a derecho informático, el derecho informático es la rama del derecho que es transversal, toca otras ramas del derecho, porque tiene que ver con todo lo que toque automatización de información. Entonces, un abogado especialista en derecho informático apoya al laboralista, porque, bueno, si quieres implementar cuestiones de teletrabajo, las responsivas de los equipos, los convenios de Bring Your Own Device, no sé si me explico. Entonces, al laboralista, pero si hay un tema, por ejemplo, de extracción de información y esa información es un secreto industrial, lo ves justamente desde el punto de la propiedad industrial. Y entonces, a lo mejor ahí podría, obviamente, el robo de un secreto industrial, pues es un delito, ¿no? Y entonces ahí ya tienes que hablar con el penalista y apoyas al penalista. O sea, en este caso, por ejemplo,
si tú ya estás, ya recibiste una notificación, ¿no? Por parte de, pues de la fiscalía, en ese caso, lo que necesitamos es llamar a un penalista y el abogado especialista en derecho informático va a estar dirigiendo un poco, va a estar apoyando al penalista, porque el penalista no es especialista en este tema. Entonces nosotros le decimos, mira, probablemente tu cliente tenga que enfrentar cargos, habría que saber cómo lo están manejando, porque como lo comentaba, o sea, hay legislación estatal, entonces puede ser que la Fiscalía de Guerrero sea la que esté llevando el caso con base en la legislación de Guerrero o la de Estado de México. Pero probablemente, o sea, en muchos casos, por ejemplo, los MPs estatales, como que se quieren un poco, o sea, si no entienden, si les llegan este tipo de casos y no lo entienden, casi lo quieren mandar al Código Penal Federal, al 211 bis 1. Y luego el MP federal dice, no, espérate, yo me declaro incompetente porque este tema fue estatal y lo regresan. Entonces, en ese caso, lo que aplica pues es llamar al penalista. Ahora, un penalista bueno te va a cobrar una lana, o sea, literal. A veces solo por tomar tu caso te andan cobrando 250,000 pesos. Y obviamente, y eso es algo muy importante, quiero que se los dejen claro, nadie en la vida les puede asegurar el resultado de nada. O sea, si tú llegas con un abogado a lo que se dedique, pero con un tema litigioso, y te dice, yo te voy a resolver este tema y seguro va a salir así, es un charlatán. O sea, no te puede asegurar nadie nada. Lo que sucede es que conforme al proceso penal, hay ciertas etapas, ¿no? Entonces, primero tienen que ver, o sea, justamente una vez que ya fuiste debidamente emplazado, cuando ya llegó tu citatorio, pues te tienes que presentar, ahí de alguna u otra manera hay una audiencia primera en la cual se determina tu situación jurídica. Entonces, si en ese momento ya se encuentran los elementos suficientes como para decidir tu situación jurídica y decir, bueno, a ver, la verdad es que de lo que tenemos a la fecha, sí hay, o sea, hay una probable responsabilidad, pues entonces te van a vincular a proceso. Y dependiendo del delito, si no es un delito grave, vas a poder seguir tu proceso en libertad. No todos, eso es también súper importante, o sea, no caigan en este mito de que todos van a terminar en la cárcel, no. O sea, hay un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ahora, si por ejemplo, dentro del material que te encuentran, existe pornografía infantil, pues obviamente vas a estar más en el hoyo que nada, ¿no? Como le pasó a la tía Just Stop, ¿no? Pero si no, pues probablemente en lo que están investigando estarás llevando tu proceso fuera, ¿no? O sea, vas a tener ciertas restricciones de viajar al extranjero y demás, pero lo estarás llevando en libertad. A menos, obviamente, que exista algún tipo de sospecha de que te vas a sustraer de la justicia y entonces a lo mejor podrían solicitar la prisión preventiva justificada. Y ya el juez determinará si realmente tu perfil es de alto riesgo y te vas a escapar o no. Entonces, no hay que asustarnos mucho, pero obviamente siempre cuando ya hay un tema penal de por medio, o sea, justamente ahí pues está en riesgo tu libertad, ¿no? Y eso es algo muy importante. Entonces, hay penalistas, pues literal, de todos los presupuestos. Ahora, yo siempre les diría, pues nunca se vayan con el más barato, porque lo barato sale caro. O sea, es el típico que luego les va a pedir para las copias y luego, oye, es que tengo que dar dinero, ya sabes, o sea, y al final, pues muchas veces eso termina muy mal, ¿no? Y pues te digo, o sea, un penalista bueno, pues por tomar tu caso te llega a cobrar eso como 250,000 pesos y obviamente pues el proceso puede ser largo, ¿no? Si sucede lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Just Stop, que se fue por el procedimiento abreviado y se declara culpable y llegan justamente a esta negociación y existe la reparación, obviamente, del daño a la parte ofendida, pues probablemente en 6, 8 meses ya se haya terminado ese asunto, ¿no? Obviamente tendrás antecedentes penales, obviamente reconociste tu participación e indemnizaste correctamente a la parte ofendida, pero bueno, pues al final del día ya no vas a ver, o sea, ya está, ya no te quedas a zozobra de suerte en la cárcel, ¿no? Ya se llegó a la conclusión de ese asunto y punto, pero sería como muy aventurado decirte, no, pues te van a cobrar tanto, o sea, te digo, yo no soy penalista, yo acompaño a los penalistas, yo acompaño a los laboralistas, yo acompaño a los mercantilistas, ¿me explico?
y los asesoro y los acompaño en los procedimientos, pero ahora sí que de lo que yo sé, más o menos andan cobrando eso y hay otros, los que ya se dedican a defender políticos y otras cosas más, pues ya hasta cobran en dólares, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Y los más modernos en... Sí, me imagino. Muchas gracias. Continúa, Pool. Ya se quedó haciendo cuentas. Perdón. No, no. Sí, sí, excelente. Sí, es correcto. Entonces, comentando un poquito, Cintia, y en el tema de la ciberseguridad, en el tema bancario, ¿qué opinas? ¿Cómo están en México ahora? ¿Cómo están llevando a cabo toda la legislación y demás? Porque tengo entendido que antes de la pandemia, bueno, para nosotros aquí como en Latinoamérica, bueno, Bolivia, como bien conoces, o Ecuador, etcétera, nosotros nos basamos y obviamente vemos y en las leyes internacionales, pero siempre es bueno tomar en cuenta, ¿no? Como por ejemplo tu opinión, que es muy valiosa para nosotros, ¿no? En el tema bancario, ¿cómo se ha dado, cómo ha evolucionado las auditorías? Llamémoslas auditorías, ¿no? Porque normalmente antes usualmente hacía una, dos por año. Ahora, ¿cómo se está llevando a cabo por el tema de la pandemia? Bueno, a ver, aquí es algo muy importante, o sea, la normativa aplicable a las instituciones bancarias, que es la circular única de bancos, y el capítulo 10 y demás, y todas las modificaciones que se han hecho, pues son tendientes justamente a salvaguardar la seguridad de la información. Pero, a ver, hay instituciones financieras que cumplen con lo mínimo, o sea, lo sabemos, o sea, literalmente es como de, pues vamos a hacer el checklist y vamos a cumplir con la tecnología más básica, con lo que salga más barato. Hay otras que son un poco más responsables y entonces ya van elevando sus estándares, porque pertenecen a grupos internacionales. Pero hay unas que de plano, ¿no? O sea, están muy para el perro. Y específicamente en el tema de las auditorías, pues trataban de hacer algunas cosas documentales, ¿no? O sea, trataban de hacer algunos requerimientos documentales. Por ejemplo, llegaban requerimientos de información a los representantes legales. Oye, a ver, estoy viendo esto, por favor, documentamelo. Y no iban a sitio. Pero ahorita ya tengo entendido que ya se están regularizando de nuevo y también hubo varias auditorías que llegaron en físico durante la pandemia, sobre todo a las fintech, ¿no? Porque además las fintech les tocó gran parte de la pandemia, o sea, todo su proceso de acreditación. Acuérdense que ellos tenían, o sea, tuvieron cierto tiempo para poder después de, o sea, las que ya venían operando desde antes de la entrada en vigor de la ley fintech, tenían un plazo de gracia para poder solicitar la acreditación y entonces todavía la comisión no había decidido cuando pues empezó el tema de la pandemia y mucho de eso se llevó en pandemia. Entonces, pues sí hubo por allá varias auditorías y pues me consta porque al final pues en el medio te enteras de todo y sí hubo varias fintechs que les cayó la voladora. Sé que tal vez no nos puedas hablar sobre los casos que te ha tocado manejar, pero ¿qué tan comunes son los casos de delitos informáticos en México? A ver, comunes en cuanto, primero hay que entender lo que es un delito informático. Mira, por ciberdelito o delito informático se entiende aquella actividad ilícita que es o utiliza la tecnología como medio, o sea, como un mecanismo para cometer un delito común, o cuyo objetivo es la tecnología, cuyo fin, por ejemplo, que son tendientes a destruir, a vulnerar los sistemas, ¿no? Como tal. Entonces, son comunes, pues sí, son súper comunes porque lo que ha sucedido, o sea, en general, digo, en el género son muy comunes porque lo que pasó con la pandemia fue que los atacantes, digamos, los delincuentes, también se actualizaron y se modernizaron. Entonces, obviamente, si el dinero, acuérdense que el delincuente siempre va detrás del dinero, ¿no? Donde está el recurso. Entonces, si el recurso ya no está en un medio físico, sino en un medio electrónico, pues va a migrar, ¿no? Y le va a invertir para sofisticar sus procesos delictivos y obviamente pues se volvió, o sea, muy común. Comentaba justamente, creo que el jueves que estuve en un foro también, les comentaba
dentro de las tendencias 2021 y se va a mantener en 2022, pues es también el ataque al usuario de a pie. O sea, antes esto era poco común. Cuando atacabas a un usuario común y corriente era porque lo querías utilizar para hacer un ataque o para gestar un ataque contra la organización, ¿no? O sea, lo utilizabas así, casi como de caballo de Troya, para robarte tus credenciales y luego ejecutar un ataque más grande a su organización. Ahora no, o sea, ahora literalmente es todos, absolutamente todos los usuarios tienen algo que les puedas robar, ¿no? Si no es información, dinero, la apertura de crédito, sobre todo el tema de suplantación de identidad o usurpación de identidad, es una cosa bestial. O sea, te puedo decir que cada 15 días llega un caso nuevo de suplantación o de usurpación de identidad. O sea, de verdad es que sí. Y nada más a nosotros, ¿no? Entonces, imagínense, ahora, por ejemplo, en enero se incrementó considerablemente pues todos estos casos de vulneración a cuentas de WhatsApp. Y el tema es que se volvió como el COVID. O sea, tuvimos un caso en el cual hubo un fraccionamiento. O sea, yo creo que el 70% de las personas en ese chat del fraccionamiento vieron vulneradas sus cuentas. Entonces, literalmente fue algo explosivo. O sea, fue una cuestión de un super boom porque pues al final literalmente vulneraban la cuenta de uno, que fue el primerito, y después de ahí se fueron contra todos y todos cayeron y aparte sus cónyuges. Entonces fue una cosa pero así bestial, ¿no? Entonces la verdad es que hoy en día es algo súper común. Ahora, ojo, algo muy importante. Desgraciadamente la gente no sabe que existe la posibilidad de ejercer alguna acción en contra de estos sujetos y de estas conductas. Entonces, digamos, una de las cosas que juega mucho a favor de los ciberatacantes, pues es el desconocimiento de la gente, ¿no? El desconocimiento de la gente, el mexicano es muy decidioso, la verdad, o sea, y pues también, o sea, y muy apático y además también hay mucha desconfianza en las autoridades. Entonces, esos tres factores son como un caldo de cultivo en México, pues para que esto vaya en incremento. Bien, a mí me gustaría preguntar entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sí le ponen atención a estos temas? O sea, quiero hablar de, por ejemplo, casos en Colombia donde han llevado hasta a Sepúlveda, ya la revista, de que estuvo involucrado en hackear las elecciones. Yo veo personas, por ejemplo, que en YouTube, eso es muy común, sobre todo como lo mencionas, de la parte latina o mexicana, pueden incluso decir, yo he trabajado para narcotraficantes, he trabajado para políticos importantes, me pidieron hackear el WhatsApp, me pidieron intervenir todo esto. O sea, ¿cómo puedes estar haciendo eso en un video? O sea, a Justop le pasó algo muy parecido por la evidencia de los videos. O no sé si me estoy desviando un poco del tema, a lo mejor me dices, no, ahí también se hicieron las periciales para determinar los videos y todo esto. Sé que hay una serie de procesos para dictaminar que estés en un delito, pero ¿cómo puede haber tantos videos de personas diciendo que están participando abiertamente en delitos informáticos o cardeos? Sé que algunos juegan un poco con el personaje, con la máscara, pero pues finalmente pues son delitos. Algunos de ellos con poco perfilamiento o investigación en las redes sociales podría llegar a saber realmente quién son. Ya no hablo tanto de hackers sofisticados, sé que en nuestro medio se cuida mucho más eso, o sea, no solamente estás ahí con un proxy, incluso utilizas Tor o otras cosas, pero he visto mucho youtubero o gente que está en YouTube haciendo como cosas demasiado ilegales y creo que esto parece no importarles. ¿Qué pasa cuando sí les importa? ¿Es porque te pusieron el dedo, porque eres alguien muy famoso o solamente pasa así? ¿O por qué algunos casos sí y algunos otros casos pues se quedan en el olvido? Muy sencillo, muy sencillo. Cuando vemos a este tipo de chavos, la verdad es que la mayoría son posers, o sea, honestamente. Pero, a ver, es algo súper sencillo. Lo que pasa es que no todos los delitos se persiguen de oficio. Entonces, para que pudieras actuar en contra de ellos, tendría que haber una denuncia y la denuncia de la persona afectada. No sé si me explico. Ahí está el tema, o sea, ahí es donde se rompen muchas cosas. Y esto, desgraciadamente, es un grave error de desconocimiento. Mira, vamos a poner el ejemplo en el mundo físico con lo que pasó ahora en Querétaro, ¿no? O sea, mucha gente se quejaba de, no, ¿por qué las autoridades no están haciendo nada? Oye, espérate, ¿te lesionaron a ti?
ve y denuncia por lesiones y que se investigue, ¿sí me explico? Porque las lesiones no se investigan de oficio. Obviamente los otros casos donde los cuates acabaron casi muertos, porque estamos hablando ya de lesiones que pueden causar la muerte, entonces ahí sí, porque el homicidio sí se persigue de oficio. Entonces, ese es el punto. O sea, las personas salen, mucho poser sale y hace videos de YouTube de, sí, yo hackeo cuentas de WhatsApp. Pues sí, pero es que no hay una denuncia específicamente de alguien a quien esta persona presuntamente le haya hackeado su WhatsApp. ¿Qué pasó con el caso de Justop? El caso de pornografía infantil es un delito que se persigue de oficio porque es un delito grave. Entonces, en este caso, y aparte obviamente, pues la implicada fue la que denunció, ¿no? En un escenario ideal, la afectada no tendría que haber sido la denunciante, sino directamente, pues la policía cibernética, al detectar esta conducta, tendría que haber iniciado una investigación, pero no fue así. O sea, fue directamente la denunciante la que se asesoró e inició una carpeta de investigación en contra de esta persona. Lo que sucede con estos chavitos, pues es que aun cuando se podría decir que son delincuentes confesos, pues no hay una carpeta de investigación en su contra porque no hay una causa penal, o sea, no hay alguien que haya ido a denunciar. En los únicos casos donde podría ahí más o menos armarse, por ejemplo, los que se avientan la puntada, por ejemplo, decir que consiguen packs, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí ya lo puedes encuadrar igual en pornografía infantil, o a lo mejor cuando sean casos así de trata de personas, o cuando ya podrías iniciar una investigación, por ejemplo, por delincuencia organizada, ¿no? Entonces ahí sí ya puedes darle la vuelta y tienes un caso. Pero cuando no hay una denuncia de por medio, por eso nosotros siempre insistimos, cuando hay un caso de phishing o lo que sea, ok, denuncia, o sea, denuncia esto, porque si no denuncias, literalmente nunca va a estar en los números oficiales, nunca. O sea, la policía cibernética va a tomar nota, como te decía, así de, sí, perfecto, y va a estar en la estadística, pero nunca va a haber un número oficial. Sí, gracias. Continúa, Pul. Sí, así, gracias. Cintia, comentando un poco, yo he visto aquí un factor importante, al menos aquí en mi país, con respecto más allá del tema de las normas y demás. ¿Cómo podemos de alguna manera poder darnos un mensaje para los jóvenes, ya que hoy por hoy el tema de la ciberseguridad, que es un tema ya no es como un tabú, sino que ya todo el mundo entiende de qué se trata, qué es un ciberdelincuente? Creo que ya ahora más o menos se entiende lo que es básicamente que es un hacker y la diferencia como tal, no como lo dice el diccionario, que es un pirata informático, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos guiar a estos jóvenes? Porque desde el punto de vista penal, eh, sabemos que no podemos por la edad, ¿no? Algunos no se los puede penalizar, pero lamentablemente ellos ahora están, como el otro día uno puede sufrir ataques, como le ha pasado a muchos de niños, llamémoslos niños porque son pubertos que tienen 12, 13 años y no saben lo que están haciendo ni cuánto te pueden pedir y demás. ¿Cómo podemos crear sanciones para este tipo de jóvenes? Y más allá de eso, ¿qué podemos recomendar? Porque esta recomendación, más de una recomendación, creo que es un tema ya de principios y de valores que ya viene de la familia, ¿no? Pero ¿qué puedes comentarnos al respecto? Mira, ignoro un poco cómo se maneja en Bolivia, pero por ejemplo, en México desde el 2020, de 16, después hubo una reforma en el 2020, hay una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes. O sea, los adolescentes también ya son sujetos de la aplicación de sanciones, obviamente no tan altas y obviamente no los van a meter al penal, donde tienen a todos los demás reclusos, pero no es que estén exentos de la aplicación de las medidas cautelares o medidas de sanción, ¿no? Obviamente se cuidan mucho el tema de los menores de edad, se respetan los derechos humanos, o sea, hay como un tratamiento mucho más delicado, vamos a decir, para los menores, pero no significa que estén exentos de la aplicación de la norma. En otros casos, como en Estados Unidos, pues hay menores de edad que acaban en la cárcel, o sea, de 12 años, de 11 años, o sea, realmente ya cada vez va bajando más la edad para poder recibir este tipo de sanciones, ¿no?
te digo, ignoro cómo funciona en Bolivia, pero algo muy importante, si nos están escuchando los adolescentes, o sea, ya no están exentos de este tipo de sanciones, ¿no? Porque muchas veces se creía esto de, no, pues, y que es mucho lo que usaban los sicarios, ¿no? Recluta chavitos, porque pues al final del día ellos van a tener, y lo que es un hecho es que, dependiendo obviamente del tipo de delito y la gravedad del delito, pues ya verán qué tipo de sanción les imponen, pero lo que es un hecho es que van a tener que enfrentar la justicia y el tener antecedentes penales desde los 12 años, pues es algo que va a marcar su vida, ¿no? Es correcto. Te agradezco por eso, porque siempre es bueno, ¿no? Que tomen en cuenta ellos eso, que el tema que no es nomás ponerse a teclear porque tiene consecuencias, ¿no? Ahora, pasando a otro temita, así corto, tengo entendido, bueno, sabemos que en la Unión Europea hay nuevas normas, nuevas normativas y demás, bueno, estrategias en la parte de lo que es de ciberseguridad y la nueva regla para hacer que las identidades, bueno, tanto físicas como digitales sean más resilientes, ¿no? O sea, tengan mejor resultado. Eh, Más o menos, vos que estás más al tanto de todo esto, ¿qué es lo que se viene en futuro? Hablando, sí, de nuevas estrategias de ciberseguridad. Pues mira, lo que pasa es que desde la Unión Europea están generando grupos de trabajo específicos. Por ejemplo, tienen un grupo de trabajo que es tendiente a generar lineamientos. Todavía no podemos hablar de una regulación, sino lineamientos, sobre todo éticos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Luego tenemos, obviamente, pues el tema, ya lo habías comentado tú, de la identidad digital, ¿no? Esto lo que es el pasaporte europeo electrónico, ¿no? También hay algunas iniciativas que están montadas sobre blockchain, de identidad federada, ¿no? El tema justamente es que al final todo esto todavía está como en mesas de trabajo, ¿no? O sea, como que a ver qué bondades tiene, que, por ejemplo, alguna vez en mi examen doctoral, porque mi tesis doctoral fue justamente de suplantación de identidad, ¿no? Y me preguntaron, oye, ¿y tú qué opinas sobre una identidad federada, ¿no? O sea, ¿tú crees que la tecnología blockchain le dé mayor seguridad? Y yo les decía, bueno, el tema es que al final blockchain es muy útil para muchas cosas, pero el problema es todavía anterior, ¿no? O sea, al final si tú cargas una identidad falsa en blockchain, pues, o la cargaste basada en documentos apócrifos, pues al final blockchain no te va a servir de nada, ¿no? Entonces hay que cuidar los procesos anteriores a eso. Y, por ejemplo, en el caso de México, estamos en una situación complicada porque, por un lado, tenemos una iniciativa de pues como una célula de identidad única y digital que incluya biométricos, y por el otro, no sé ustedes, pero yo particularmente no confío en el gobierno. Entonces a mí me da más pánico que se genere esta cédula única de identidad por lo que el gobierno puede hacer, o sea, cómo pueden malutilizar los datos, o que no los malutilice, pero son muy torpes para asegurarlos, ¿no? Entonces, al final esa información va a caer en el mercado negro, que las bondades o las ventajas que me va a poder dar a mí como ciudadano, ¿no? Y además también por otro lado te pones a pensar, a ver, o sea, tú ya quieres tener una cédula de identidad digital y única y con biométricos cuando no has resuelto problemas como la conectividad de Internet o como el hambre o la pobreza, ¿no? Entonces, realmente también ese tipo de estrategias o técnicas es, o sea, quiero ver a un indígena chamula, o sea, ¿de qué demonios le va a servir una identidad digital? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí son ese tipo de cosas que dices, a lo mejor como una iniciativa o como empezar a ponerlo en la mesa para discutirlo no está mal, pero realmente a mí me asusta mucho justamente ese tipo pues como de iniciativas que no tienen mucha investigación detrás, que no tienen un soporte, que no han hecho dos cosas importantes, ¿no? Una cosa que se llama el análisis de impacto de la privacidad y la otra, obviamente, un análisis de ciberseguridad para saber cómo se va a tener, o sea, desde cómo vas a recabar los datos, dónde los vas a almacenar, quién va a tener acceso a eso, o sea, no son enchiladas y obviamente pues, no están haciendo ese trabajo. Sí, es correcto. Por ejemplo, perdón, ahora me hace recuerdo cuando quisieron, no sé si ustedes también eran parte de,
querían de alguna manera homologar las vacunas a nivel internacional. O sea, todo el mundo quiso hacerlo, se dieron cuenta que fue un boom, pero parece que no, a ver un ratito, esperen atletas, creo que le estamos pelando y no se va a poder, ¿no? Así que mejor lo dejamos acá, porque se dan cuenta, ¿no? Porque todo el tema, por el tema del fraude informático que iba a haber, ¿no? Porque sabemos que hay un fraude sumamente bastante grande a nivel internacional, con el tema de las vacunas, de los PCR, etcétera, ¿no? Pero sí es correcto, ¿no? La verdad que estamos, como bien decís, está en una mesa de trabajo. Imagínense ustedes por allá que están en eso. Aquí nosotros en Bolivia apenas tenemos dos normas, ¿no? Y aquí me acuerdo que son la ley 3325, que en el 2006 salió. Supuestamente hubo una actualización que tuvimos, pero sobre medidas básicamente de ciberseguridad como tal, no existe, ¿no? O sea que, nulo. Tal vez me van a corregir algunos de derecho aquí en mi país, pero sí tengo entendido que no, porque yo he buscado, he intentado conversar con varios y la verdad que no existe, ¿no? Y es un tema y es una problemática, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Yo creo que se debería, no digo regularizar, ¿no? Porque, sino normas, sino de alguna manera concientizar a las personas, ¿no? Porque eso nos va a ayudar en un futuro, ¿no? A nosotros también como empresa o como consultores o auditores y demás, para que entiendan la necesidad de tal y también que tiene que ser bajo normas y estándares, ¿no? Una duda que tengo y es que, por ejemplo, si yo quisiera registrar una marca y yo fui el primero en utilizar ese nombre en mis redes sociales y todo, pero resulta que otra persona está utilizando mi marca por ahí en internet y todavía lo registró, o sea, como quien dice, me ganó en hacer el registro. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Ya escuchamos tu micrófono. Ah, Bien, ya. Cintia. Sí, correcto. Fue un complot. Se fue la luz, pero sí sentí como censura. Seguro Héctor estaba haciendo algo ahí. Ok, Ah, sí, entonces, seguimos con la mitad. vuelvo a hacer mi pregunta. Una duda que tengo es que, por ejemplo, si yo quisiera registrar una marca y yo fui el primero en utilizar ese nombre en mis redes sociales y todo, pero resulta que otra persona está utilizando mi marca por ahí en internet y todavía lo registró, como quien dice, me ganó en hacer el registro, ¿qué se podría hacer en ese caso? Ay, es una pregunta muy interesante porque la propiedad industrial es una protección que se otorga o que se genera dos cosas. Una es local y otra nace con el registro. Se te puede reconocer tu mejor derecho si tú compruebas fehacientemente que la usabas de buena fe anterior, o sea, antes de la persona que la registró, pero también tiene mucho que ver dónde. O sea, haz de cuenta, si en Internet resulta que un hacker súper famoso empieza a utilizar tu username en Irlanda, pues no vas a tener mucho que hacer, van a tener que coexistir, no sé si me explico. Claro que tú, o sea, él va a tener su marca en Irlanda y tú la vas a tener en México. Ese es un tema importante. La otra, o sea, tendríamos que saber si en Internet, en qué parte, o sea, Internet sí, pero en qué país o en qué región o en qué lugar en lo particular. Eh, y la otra, porque no, te saldría muy caro estar registrando en cada país, ¿no? No existe un registro internacional, o sea, no existe algo como registro internacional, no existe. Existe un arreglo que te permite solamente para los países firmantes que desde tu oficina nacional registres en todos los países donde tú vayas a operar, que obviamente sean parte firmante del convenio del arreglo de Madrid, pero tienes que pagar las tasas por cada uno y pues te salen millones y millones de pesos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pensemos en una situación en México, ¿no? Pensemos en que tú has estado utilizando desde hace 12 años ese nombre o esa marca, pero no la habías registrado y de repente llega alguien más que empieza a utilizarla para los mismos productos o servicios que tú, porque es también súper importante, y entonces la registra. Tienes
creo que son 3 años o 5 años para ejercer una acción legal en contra de esa persona y obviamente solicitar la nulidad de ese registro y que te la otorguen a ti. Para eso tendrías tú que, cuando te das cuenta de que existe esa marca ya registrada, metes tu solicitud, te la van a hacer oponible y te van a decir, a ver, no, ya otra marca registrada, que es idéntica o similar en grado de confusión a la que tú pretendes registrar, eso te va a legitimar para que tú puedas, en vía de contravención, solicitar la nulidad de esa marca por mejor derecho y te la van a acabar dando a ti. Pero pues es un tema litigioso, ¿no? Por eso siempre les decimos, de verdad, antes de que empiecen a posicionar su marca, regístrenla, les va a salir mucho más barato. Estamos hablando, imagínate, en promedio, porque pues obviamente todo depende de cuánto te cobre el despacho de marcas que contrates, los más manchados están como en 20,000 pesos, pero digamos un promedio lógico está alrededor de los 10,000 pesos, y te va a tardar 6 meses. De lo contrario, estás hablando que vas a tener que invertir yéndote, obviamente, a la vía administrativa más el amparo, quizá, no sé, tal vez unos 250,000 pesos y 7 años de tu vida, probablemente, ¿no? Entonces, la verdad, siempre es mucho mejor invertir en el registro de tu marca, que después pelearte por ella, ¿no? Siempre es mucho más barato, más económico, tanto a nivel tiempo como a nivel dinero. Y algo muy importante, comentabas hace un momento, también el hecho del principio de especialidad en materia de marcas. A mí me encanta este tema de las marcas porque yo me formé justamente en las marcas, trabajé en el INPI, etcétera, entonces es como, me hablas y me picas el botón y me sigo. Puede ser que haya una marca, por ejemplo, Pool Mendoza o Mendoza Pool, que se dedique a hacer, a desarrollo de software en la clase 42, pero puede ser que también haya juguetes para niños en otra clase que se llame igual y van a coexistir, van a tener que coexistir porque son clases diferentes. Entonces, literal, también ahí hay que aprender a elegir nuestras batallas. Entonces, probablemente si tú ya te diste cuenta que esa marca está registrada para juguetes inflables, no hay bronca. Tú vas a meter el registro de tu marca para otros servicios, que es clase 42, que es el tema de desarrollo, o la 45 de consultoría en materia de ciberseguridad, y van a coexistir y van a ser felices los dos. Bien, yo quiero hacer una pregunta con respecto al sector bancario. Sé que estos, pues obviamente, por obvias razones, le meten un poquito más a la seguridad. Eso se ve a nivel hasta de firewall, a nivel de red. También me ha tocado ver estos nuevos como equipo de ciberabogados o cyber law enforcement, no sé cómo llamarlo, en ciertos bancos específicamente cuando me ha tocado visitarlos, que se me hace un concepto muy interesante, o sea, donde ya están apoyando a la parte legal como buscando evidencia digital, llevando a accountability y todo lo demás de estas personas. Pero la pregunta va más relacionada a cómo afecta eso en el aspecto legal de los bancos. Es decir, el carding, pues es algo que muchas de las personas malintencionadas de estas actividades que se dedican como crackers a estar clonando tarjetas o haciendo sitios de phishing o scamming, realmente están más allá, pues mientras no te cachen o mientras no se den cuenta o mientras no te bajen el hosting, tú síguele. ¿Cómo funcionaría esto? O sea, ¿por qué algunas personas, no puedo mencionar el nombre por cuestiones legales, pero quizás sí el acrónimo que le decían, por ejemplo, el H, a esta persona, ¿qué fue lo que sucedió? Porque sé que no fue una demanda normal como de decir, oye, a mí tal persona me robó. Más bien se juntó tanto la cantidad de dinero que tú le robas a los bancos. Sé que existe una Comisión Nacional Bancaria, existe como algún bufete de abogados que trabaje para la Comisión Nacional Bancaria y si detectan que algo se está robando mucho dinero, van por él. No sé, porque me pareció un caso quizá curioso en donde pues realmente fueron por las personas, mandaron drones, incautaron bienes, o sea, fueron como muchos procesos que yo realmente sé que hasta para abrir una puerta de una casa o un domicilio privado ocupas una orden de un juez. Entonces cuando ya pasas a otro nivel, o fue que muchas personas estaban involucradas para que se facilitaran los documentos y esto lo pudieran hacer rápido, no sé si me pudieras explicar
más o menos en qué consiste cuando a alguien le hacen un operativo, le montan una redada. ¿Tienes que ser ya una persona de interés o fue porque afectó tanto a los bancos? No, mira, la verdad es que vamos a dividir tu pregunta. O sea, a ver, los bancos también tienen unas unidades de inteligencia, de prevención de fraude, etcétera, y entonces cuando ya empiezan a detectar que hay como un modus operandi, pues tienen una investigación interna. Y luego forzosamente tienen que pasar por una denuncia, o sea, no hay otra manera. La comisión es una autoridad administrativa, ellos no ven esos temas. O sea, ellos están enfocados más bien en supervisar y vigilar la operación de los bancos. Aquí siempre tienes que irte a la fiscalía y entonces ahí a lo mejor lo pueden encuadrar justamente también en acceso ilícito a sistemas o sistemas de cómputo. Hay algunos tipos penales contemplados en la propia ley de instituciones de crédito. Entonces ya cuando arman su caso, que es lo que siempre decimos, o sea, hay que armar un caso, tu teoría del caso, después ya vas a la denuncia y obviamente no es tan difícil obtener la orden de un juez para hacer un cateo, ¿eh? O sea, lo importante es justamente que se cuide este debido proceso y llegan y ya luego empiezan, pero bueno, obviamente eso implica mucho trabajo anterior y mucho de esto se hace directamente desde las unidades de inteligencia de los propios bancos, asesorados a veces por consultores externos, a veces no, a veces tienen sus propias unidades internas, pero ya llegan con una investigación o con muchísima información, entonces ya casi literalmente ya tienen el objetivo y lo único que hacen es formalizarlo, ¿no? Pero siempre tiene que haber, te digo, una denuncia de por medio. Ahora también pasa, eso es muy importante, y pasan muchos casos, ¿eh? O sea, a ver, siempre le digo a mis alumnos, porque me dicen, ay, ¿por qué hay tantos piratas, no? Y ¿por qué hay tanto esto? Pues porque todos los procesos penales, bueno, los procesos legales en general tienen un costo. Entonces, en lugar de estar yéndome con los chiquitos, mejor tengo un objetivo grande y que se haga famoso y que esto se vuelva así, que salga en los periódicos y entonces los chiquitos pues como que medio se van a asustar, es lo que le llamamos una pena ejemplar, ¿no? Ya también pasó con un chavito hace, que será como 13 años, una cosa así, un chavito de Cuernavaca que tenía un café internet y que descaradamente, literalmente, era, yo te hago, tú pídeme qué canción quieres, ven y yo te quemo aquí tu CD. Varias organizaciones, varias asociaciones de sociedades de gestión colectiva se unieron, armaron un caso y pues el chavito literalmente, porque si es un tema penal, llegaron por él, se lo llevan, o sea, pero se hizo un escándalo, pues, ¿no? ¿Para qué? Y acto seguido, tú veías, digo, cada vez son menos populares los cafés internet, pero tú veías a la semana siguiente, todos los cafés internet no te quemaban un disco de nada. O sea, casi te hacían una declaración jurada de que lo que quieres que yo te copie aquí es tuyo, y todos tenían pegados carteles de las sociedades de gestión colectiva de copiar es un delito. No sé si me explico. O sea, más bien sucede eso, que ya van como identificando ciertas cuestiones y van contra eso. También me ha tocado, por ejemplo, el tema financiero, que ya la investigación es tendiente a detectar redes completas de delincuencia organizada, o sea, redes que están ya trabajando de mucho tiempo, las van cazando y después ya se arma el caso. Pero literal, mucho de esto tiene que entregarle así como ya la carnita toda digerida a la autoridad y ellos nada más van y se ponen el moño. Gracias. Continúa, Pool. Perfecto. Muchas gracias, Cintia, por toda la información que nos está dando. Ya para concluir, ¿qué puedes comentarnos sobre el tema, bueno, ya que estamos todos con el tema de ciberseguridad y normas y demás, el tema en la web 2, en la web 3.0? ¿Qué en lo particular? En lo particular, ¿qué es lo que se viene en futuro, con todo lo que ya se está, Pues con lo que ya tenemos encima? algo muy importante y, a ver, yo creo que está muy bien desde un punto de vista como ejemplar lo que pasó con Just Stop y lo que acaba de pasar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que están multando a los influencers. Mira,
Ya ahorita ya no estamos tanto como en el tema de, si ustedes se dan cuenta, toda la actividad ya casi no está en la web como la conocíamos antes en los sitios, o sea, sino ya va más orientada a las redes sociales, ¿no? Incluso, por ejemplo, hoy en día ya ni siquiera los que se dedican a e-commerce le están invirtiendo tanto a tener una página web de e-commerce, sino tienen social commerce. O sea, le están apostando más a cosas mucho más ágiles, mucho más rápidas, mucho más así, como que el público millennial, centennial está más enfocado a eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente la economía se está yendo para allá, obviamente van a tener que poner en cintura pues a todos los influencers y a toda la gente que está haciendo actividades ilícitas hoy en día. O sea, métete a Instagram y te vas a dar cuenta que el 80% de lo que hacen los influencers es ilícito. Y no me refiero solamente en temas penales, porque el tema penal digamos que es ya lo más grave. Pero, por ejemplo, algo muy sencillo, ustedes se acordarán de una influencer que se llamaba Robana, que después la cacharon porque ya estaba comiendo pescado y entonces su público al que le vendía dietas crudiveganas la linchó porque ¿cómo es posible que estés comiendo pescado? Y esta se avienta, o sea, por tratar de defenderse, se avienta un video así todo sentimental diciendo, es que ya me estaba muriendo, güey, o sea, estás declarando que tú misma estás poniendo en riesgo la vida de tus clientes, o sea, no eres un profesional de salud. Y tú ves cuántos chavos que no son nutriólogos, o sea, que son coaches de lo que quieras, de alimentación, cuates que no son licenciados en nutrición deportiva o que tampoco son licenciados, por ejemplo, creo que ciencias del deporte o algo así como se llame, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, que son personas certificadas. O sea, hoy en día cualquier compadre abre su cuenta de redes sociales, si está más o menos guapo o guapa, jala un montón de gente y todo el mundo le compra sus retos y más. Oye, compadre, eso es una actividad ilícita. O sea, el primero que se te muera, el primero que tenga una lesión, lo que sea, puedes parar en la cárcel. Y desgraciadamente es algo que no se tiene la noción. Lo mismo pasa con el tema de datos personales. O sea, hay un flujo de datos personales inmenso. Por ahí hay un caso que yo estoy armando, no les puedo dar mucho contexto, pero por ahí ya anuncié unas cosas en mi Twitter, pues de justo de un gimnasio que me contacta y yo así de, güey, ¿dónde sacaste mis datos? Y entonces, pues estamos justamente en la investigación para llegar a cómo llegaron o cómo obtuvieron mis datos, pero o sea, hay muy poca conciencia de todas las obligaciones que se tienen y la tendencia va a ser que cada vez van a haber más casos de influencers o de personas pues, que operan ahorita justamente en redes sociales que van a empezar a caer y que eso de alguna u otra manera, pues esperemos que sea una lección para los demás y si no lo es, pues van a tener que asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, pues Sí, 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 básicamente claro que sí, correcto. Muchas gracias. Ahora, es que ahora, hoy por hoy, el tema de los influencers, pues no, lamentablemente, aquí por ejemplo en Bolivia han sacado una normativa para, bueno, sacaron varias de golpe, donde una de ellas era básicamente para que ellos puedan pagar impuestos. Porque imagínate, un influencer, porque tiene, no sé, pues X millones de seguidores, y ni tanto, puede venir a cobrar por un spot, ni siquiera que es algo, no es un tema sin demerecer a algunos influencers o personas que trabajan en el medio que sí llegan a hacer una buena, un buen spot publicitario, ¿no? Pero algunos hacen pues cualquier tipo de video, ¿no? Entonces, yo por ese lado sí me estoy de acuerdo con que existe una norma y que hayan impuestos y de la misma manera que también hayan una norma también que básicamente que no infringa leyes, digamos, ¿no? Ahora, de alguna manera u otra, ¿sí? Eso, por ejemplo, se descontroló, se descontroló bastante, hubo muchos reclamos y demás, también como estaba comentando de lo del e-commerce y demás, ¿no? Como bien decía, eso es algo que, bueno, está avanzando de a poco, ¿no? Y las normas se están acomodando según el contexto, cómo se van dando y cómo va reaccionando la gente. Porque no nos olvidemos que hemos tenido, bueno, ahora con la pandemia, lamentablemente, muchas personas sintieron el cambio.
nos sintieron de golpe, ¿no? Y nosotros digamos que ya estamos en el medio, sí entendemos, ¿no? Y en el área tuya me parece la verdad que es muy interesante y valoro mucho toda la información que nos estás dando, porque justamente eso es lo que hace falta, yo creo, ahora. Más allá de lo que se entienda como ciberseguridad, son personas formadas en derecho, con esa capacidad e información que nos nutre, donde nos da una guía a nosotros como empresarios o como desarrolladores o emprendedores para poder saber qué tipo por ejemplo, si yo quisiera abrir una empresa de ciberseguridad, tener una parcería o un partnership afuera con otro, no sé, por ejemplo, me voy a México, me voy a Argentina, me voy a Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, esas normas, de alguna manera, obviamente se basan, ahora lo que yo veo que lo puede avalar de alguna manera, son pues las entidades internacionales que sí te avalan como normas y estándares, como ISO, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así como tal no existe, ¿no? No existe como tal, ¿no? Para poder, digamos, de alguna manera llevar a cabo o brindar un tipo de servicio, ¿no? Entonces, es bien interesante, la verdad, porque yo he intentado comunicarme con aquí a menos en mi país, la verdad que no es que no haya, no quiero decir algo que no es, simplemente que no tuve éxito, ¿no? Pero así a ese nivel me parece muy interesante y estuve observando las clases que estás dando y si me permití, con tu consentimiento, con tu venia, yo si puedo compartirla también, pasárselo a unos amigos, colegas que están metidos en derecho. Incluso como estábamos comentando justamente con esto, mi madre es abogada y demás, yo estaba comentando con ella, ¿qué sabes sobre aquí las leyes de ciberseguridad, sobre Internet? Imagínense, sobre Internet, ni siquiera mencioné ciberseguridad, ¿no? Porque aquí la verdad que estamos un poco arcaicos, ¿no? Pero sí, con el tema de la pandemia nos ha ayudado bastante porque las empresas han sufrido los ataques, los ransom, porque los ransom y demás no miden, no les interesa si están ustedes al tanto o no, directamente entran, ¿no? Entonces es importante esta área del derecho, la parte jurídica y las normativas, etcétera, ¿no? Y sobre todo, al final de cuentas, todo se resume en Internet. ¿Quién tiene el control? ¿Qué irá a pasar? ¿Dejará de existir? ¿Se podrá controlar? ¿Podremos cortarle, como se decían, hicieron un comentario? Sí, es fácil, ¿no? Es un tema de BGP para que Rusia esté aislado del mundo, ¿no? Pero ¿quién puede controlar eso? ¿No? ¿Quién tiene control al final de cuentas, ¿no? Gracias, te agradezco No, mucho, la verdad, estamos muy agradecidos. te voy a decir una cosa, mira, lo que pasa es que yo siempre digo que todo acaba en el maldito dinero, ¿no? Al final no va a haber una normativa, o sea, no va a haber una normativa global que ataque estos problemáticas. Eso no va a existir porque es contrario a la natura. O sea, y así como les pasa a ustedes, que hay como mucho poser, mucho script kiddie y así pasa con los abogados, ¿eh? O sea, vas a encontrar un montón que ahorita ya te dicen, ah, yo soy abogado informático, no sé qué, pero les rascas así tantito y no tienen ni idea. Para dedicarte a esto te tiene que gustar la tecnología, y tienes que meter así a las tripas, a los fierros, tienes que conocer. En mi caso, por ejemplo, yo desarrollaba en C++ desde los 12 años, ¿no? En la secundaria, ¿no? Y me gusta, conozco algunos lenguajes de programación y demás, y es algo que me gusta, o sea, desde que era niña me gusta la tecnología. Si como abogado te vas a dedicar a esto y no te gusta la tecnología o no le entiendes, estás perdido, porque nada más vas a hablar como por encimita. Entonces, no era una regulación global, ¿no? Porque no existe. Mira, es más, si la hubiera, ¿quién la aplica? O sea, si tienes temas de jurisdicción y competencia en los estados, o sea, imagínate con regiones o con... No, o sea, eso no va a pasar. Pero puede pasar lo que le está pasando a Meta. Por ejemplo, que ya ha recibido Facebook tantas sanciones y hay tantas restricciones, por ejemplo, por cada uno de los países de la Unión Europea, porque les digo, no es como que la Unión Europea lo multe, sino cada país lo está multando, que ya anunció, y ustedes lo han visto, ya ha declarado que a lo mejor ya sale de operaciones de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque es caro. O sea, la regulación es tan alta que para estar en regla va a ser caro operar ahí, ya no va a ser negocio, va a salir del país. Cuando Monreal anunció su iniciativa, decíamos, a ver, antes de que las redes sociales se quieran volver sujetos regulados en términos de la normativa mexicana, van a decir, mejor dejo de operar en México, ¿no? Entonces, los usuarios que queremos usar esas redes sociales, vamos a usar VPNs o algunas otras estrategias para darle la vuelta, vamos a seguir teniendo nuestra cuenta, pero la empresa no va a operar en el país. Entonces, eso no va a pasar.
Yo creo que más bien las leyes del mercado, las restricciones económicas son las que van a empezar a marcar un poco como estas fronteras o estos lugares como prohibidos, como sucede, por ejemplo, en el caso de China o en otros entornos que están un poco como más controlados. Y así es como va a suceder. Ahora, la buena noticia para ustedes es los básicos. O sea, ustedes pueden ser consultores y dar este tipo de servicios y lo único que necesitan tener es un contrato, un buen contrato, porque están brindando ciertos servicios profesionales. Siempre y cuando las cláusulas que estén en esos contratos de servicios profesionales no vayan contra el derecho, sino que sea un acto consensuado, no pasa nada, ustedes pueden operar libremente, no están dañando, o sea, pero obviamente tienen que tener un buen contrato que los salve el día de mañana. Pero de ahí en fuera no necesitan, o sea, realmente el tema de normativas o el tema, por ejemplo, de estándares, pues es más bien como para garantizar que ustedes conocen ciertas cosas, por ejemplo, tener certificaciones como el CISP, el CISO, etcétera. Son certificaciones, son credenciales, pero eso no te va a sacar de la cárcel. O sea, al final, si no tuviste un buen contrato o tenías un contrato y excediste los alcances del mismo, pues igual vas a acabar potencialmente enfrentando a la justicia penal, ¿no? O a la justicia civil, porque también no solamente, no todo es delito, ¿no? También hay incumplimiento de contratos y se lleva en un tribunal civil y no vas a ir a la cárcel por eso. Vas a pagar a lo mejor una indemnización, penas convencionales, daños y perjuicios, pero no vas a ir a la cárcel. Pues tampoco está tan complejo, solamente hay que hacer las cosas dentro de justamente el marco de tu contrato y está bien, ¿no? Digo, obviamente, digo, a menos claro que hubiera una jurisdicción en la que esa actividad se considerara como prohibida, que yo no conozco un país específicamente que lo marque, pues no. Probablemente en algún lugar sí haya, pero lo desconozco. Esta pregunta la hago porque incluso hasta me han mandado mensajes chavos principiantes que andan queriendo empezar de Bug Bounty, pero por ejemplo, una persona ataca un sitio web de un gobierno y descubre vulnerabilidades. Esta persona realiza pues un reporte y lo manda al gobierno. Pienso que un caso así pues hay mucho riesgo porque el gobierno lo puede tomar a mal y castigar a esta persona en vez de darle una recompensa monetaria. ¿Cómo se podría manejar un caso así? Por supuesto, eso no va a pasar, o sea, porque además de todo estás viendo, ya estás hablando de delito, o sea, que potencialmente hubo un delito en contra de la seguridad nacional y, o sea, realmente ahí sí, definitivamente yo lo que diría es, de verdad, no lo hagan, porque ahí sí no hay manera, o sea, lo último que van a recibir del gobierno es dinero, no va a pasar. Y lo mismo también es dedicarse a esto, a ver, si tú encuentras una vulnerabilidad y te comunicas con la empresa y le dices, oye, muy amablemente, vamos a llegar a un acuerdo, contrata mis servicios, porque si no voy a explotar la vulnerabilidad. Eso es un delito y se llama extorsión. No lo hagan. O sea, si funciona en Estados Unidos, qué fregón. En México es extorsión y punto. O sea, no los van a contratar, o probablemente a lo mejor una que otra los quiera contratar, pero la verdad es que si la empresa tiene dos dedos de frente, lo primero que va a hacer es denunciarlos, primero por extorsión, y probablemente ya en el curso de la investigación pueda ampliarse la denuncia y entonces a lo mejor ahí también ya les puedan encuadrar el acceso ilícito a sistemas de cómputo, qué sé yo. Entonces no lo hagan, de verdad, no es la forma. Bien, pues ya para hacer como mi última pregunta, tiene que ver un poco también del lado del cumplimiento, pero más de estas agencias que precisamente deberían de cuidar nuestros datos y no ponerlos en riesgos. Hemos hablado un poco, creo que ya lo entendí muy bien, muchas gracias, o sea, sí tiene que ver, obviamente, por eso siempre incentivamos a las personas a que pues denuncien. Obviamente a veces no tienes confianza en denunciar a la policía cibernética, pues bueno, hazlo al Interpol, hazlo, hay una que se llama Internet Crime Center, que lo maneja también el FBI para cierto nivel de compliance. Entonces, tú puedes como que quejarte en varias instancias o reportarlo. Quizá, si, obviamente para que sea esto un proceso judicial, sí lo entiendo, pues tendrías que ir a tu estado o ir directamente a que te levanten la declaración. Si vas con alguna ONG que no tiene los alcances, a lo mejor solamente se queda en la bandeja de entrada y tampoco hay una canalización correcta
para que vayan haciendo la persecución del delito. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú ya eres la máxima autoridad? Es decir, o sea, hackean al INE y ahora todos los datos de todos los mexicanos andan por ahí rolando. ¿O qué pasa cuando hackean al RENIEC allá? Creo que me parece que está en Perú. En Argentina tienen otro sistema para los datos confidenciales. También estuvieron puestos en un leak. Entonces, pues de Latinoamérica básicamente por lo menos conozco unos 8 o 9 países que pues han estado ya los datos confidenciales en riesgo. ¿Qué debería de pasarles? Bueno, en un buen escenario sé que no está sucediendo, pero ¿qué debería de pasarle al INE cuando hackean al INE? ¿Quién multa al INE o quién se encarga de que estas empresas, organismos que tienen nuestros datos, pues no los estén hackeando, que también sufran alguna consecuencia? El INAI tiene la facultad de multar. Ahora, el tema justamente es que, a ver, si el INAI multa al INE son nuestros impuestos, no sé si me explico, o sea, no es lo mismo que cuando el INAI sanciona a una empresa de carácter privado que son sus recursos. Entonces, lo que hace es castiga a las personas físicas. Es decir, sí le impone una sanción a la institución, pero realmente se va con los encargados, o sea, contra los encargados de implementar y monitorear justamente todas las estrategias de ciberseguridad, o sea, todo el sistema de gestión de seguridad de datos personales que deberían de tener implementado y que hayan configurado correctamente todas las herramientas, en fin, todo lo que tenían que hacer a nivel preventivo, ¿no? Y si no lo hicieron, y además también a nivel correctivo. Entonces se van contra esos funcionarios públicos e incluso puede terminar, o sea, puede terminar hasta en prisión, o sea, temas de responsabilidad de servidores públicos que incluso tienen penas de prisión. Entonces, eso es lo que hace, y sí lo hace. Lo que pasa, a ver, en el caso del INE, ahora sí que no me consta, pero a quien han vulnerado y ya fueron sancionados son a los partidos políticos. O sea, muchas veces esa lista nominal no sale del INE, de donde salió fue de un partido político, que eso fue lo que le pasó a Movimiento Ciudadano, que obviamente alojó la lista nominal que le corresponde como partido en un repositorio de Amazon Web Services sin contraseña, y de ahí se pudo pues extraer o se comprometió. Entonces, obviamente, en su momento sí se multó al partido político por varios millones de pesos, y en su caso, si hubiera sido el INE o si fuera, por ejemplo, Función Pública, cuando tuvo este asunto de procedimiento de verificación, porque expuso todos los datos relativos a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, también, o sea, está en procedimiento de verificación, y va a rodar alguna cabeza, ¿no? Eso es lo que pasa, pero sí, claro que existe la institución garante y las sanciones. Bien, pues muchas gracias, Cintia. Si alguien tiene algo más que agregar, estamos con ellos, si no, pues damos por terminado el podcast. Parece que todo bien. Pues bien, muchas gracias, Cintia, por esta emisión más y de entrevista en la jaula del noob. Hasta luego. No, muchas gracias. Hasta luego. Estamos en contacto. Bye. No me hackeen. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a